regresamos con más y ya tenemos en pantalla, me he sorprendido. Ya estaba el doctor Augusto Tandazo con nosotros, a quien le damos la bienvenida en este día, jueves 9 estamos, ¿verdad? Jueves 9, ¿o estoy mal? Jueves 9 y mañana 10. Jueves 9 y mañana 10. Doctor, un gusto tenerlo. Lo veo sonriente. El 5 de febrero sí es un día fatal para algunos, ¿ah? Lo veo sonriente, ¿ah? Claro que tengo que estar sonriente, pues, por verlos a ustedes tan sonrientes, eso contagia. Por supuesto que sí. Pero algunos no están muy sonrientes, doctor. Algunos están pidiendo subdividir la capital de la República, como la señora Estupiñán, directora de revista Vistazo, porque hay que subdividirla porque no ganó el candidato de su preferencia, pues. Esto ya lo dije en algunas entrevistas en esta semana. A mí me alegra mucho que algunas personas sigan mis entrevistas, porque en algunas partes repiten exactamente lo mismo que lo vengo diciendo. Y me alegra porque eso es positivo. En otras cosas no repiten y hay análisis que no son muy afinados. Pero bueno, esa es parte de la libertad de expresión. Sin duda alguna que sí, doctor. Bueno, vamos a iniciar por el análisis general de estos comicios electorales. Y es que sin duda alguna la Revolución Ciudadana, la RSI, la 5, la de Correa, como se le quiera denominar, arrasó. Y sobre todo en las prefecturas más importantes, en las ciudades más importantes como Quito y Guayaquil. Esto se veía venir porque el gobierno y la derecha ha hecho todo, le ha hecho un camino gigantesco para que regrese con fuerza y suba pues como la espuma el progresismo. Hay diversos elementos que han pasado, pero desde luego que es un crecimiento de la tendencia de UNES, o sea, eso no se puede tapar la luz del sol con un dedo. Pero también hay que hablar de las cosas que han pasado. Por ejemplo, la votación en Guayaquil de los social cristianos se fragmentó, porque se les fue gente que tenían con ellos. Y entonces, pero además, sobre esto hay mucho que hablar. Pero en todo caso, la campaña sucia contra Yunda, por ejemplo. Yunda iba a ganar con unos 7, 8 puntos encima, fácil. Pero la campaña sucia contra Yunda en Quito fue terrible. Crearon esa sensación de que para qué lo van a elegir si no va a poder posesionarse. Entonces la gente se desencanta y dice, voy a desperdiciar mi voto, voto por alguien cercano. Y ahora sube Pavel Muñoz, que depende para poder gobernar el municipio de los votos de Yunda. Porque no puede tener los otros votos de Luz Helena Coloma, de Andrés Páez, de la gente del otro lado. No puede tener esos votos de Freire. Entonces ahora Pavel Muñoz tiene que armar una alcaldía con los votos de UNES. Entonces el tema es así, hay que verlo también en perspectiva. Pero en todo caso, permítanme abarcarlo al tema de manera general y después podemos volver ciudad por ciudad de las cosas que han pasado. A ver, ¿cuál es la estrategia del gobierno actual? Aquí no ha pasado nada. Y la página web de Coavisa dice, en Ecuador las consultas populares se usan para medir la popularidad de los gobiernos. A ver. No es para medir la popularidad de los gobiernos. Porque si se aprobaba el sí, le daban la vuelta a la Constitución, pues, y asaltaban los órganos de control y las instituciones del Estado. Entonces, no era solamente para medir la popularidad de los gobiernos, y en eso están cayendo muchos medios y muchos periodistas. Se ha demostrado que el gobierno no tiene popularidad. Lo que se demostró fue que el gobierno quiso asaltar los órganos de control para garantizar impunidad y garantizar persecución a sus opositores. Entonces es importante verlo. Entonces comienzan a aparecer cosas que son inaceptables. Como por ejemplo, cuando se dice que el mismo presidente lo dijo, corruptos los que se oponen a la extradición, los que dicen no a la consulta son antipatria. Quienes se oponen a la consulta son aquellos que instauraron la narcopolítica. Entonces, cuando uno ve esto, dice, esto nunca se ha visto en el Ecuador, una campaña tan agresiva y tan fuera de tono como todo lo que se dijo. ¿Y qué es lo que dijo Lasso el 6 de febrero? Dijo, la propuesta de 8 preguntas, ya después de las elecciones en la cadena nacional del 6 de febrero,
La propuesta de 8 preguntas no da las respuestas y soluciones a los principales problemas del Ecuador. No da la respuesta a los principales problemas del Ecuador. ¿Y entonces para qué la planteaste? Y el ministro de Gobierno dice, tenemos que desdramatizar. No es más que un revés en una consulta ciudadana. Y entonces, ¿quiénes dramatizaron? Insultando a medio Ecuador y a todos también. Cuando dice los que dicen no a la consulta son antipatria. Antipatria son los que llevan la plata a los paraísos fiscales, porque le están quitando la renta, le están quitando el producto del trabajo de los ecuatorianos. Y ese producto de los trabajos de los ecuatorianos que debe ir al ahorro interno para capitalizar el país y para generar más riqueza y más trabajo, se va al exterior, pues. Entonces, esos son los antipatria. Los que dicen a la empresa extranjera que venga al Ecuador y ellos se sacan la plata afuera. Los que tienen el respaldo de los de siempre, los órganos de control. Por eso este gobierno ha funcionado con prorrogados, Contralor prorrogado, Consejo Nacional Electoral prorrogado, Tribunal Contencioso Electoral prorrogado, Corte de Justicia asaltada, Corte Constitucional asaltada, que no tienen la cara de este tema. Y entonces, ¿quiénes son los antipatria? Pero cuando uno analiza el tema, ¿quiénes son los grandes perdedores? ¿Quiénes son los grandes perdedores de este tema? Ese es Lasso, es su gobierno, es la Corte Constitucional, que alcahueteó una consulta inconstitucional. Porque esto fue gravísimo lo que pasó a nivel de la Corte Constitucional, cuando en el caso concreto, la Corte Constitucional dijo algo que es salvaje. Es salvaje. Es un insulto a lo jurídico, un insulto a la ciencia jurídica. Numeral 20 de la sentencia del caso 422 RC/22, cuando aprobó las consultas para esta elección, para este referéndum. La Corte ha reconocido que no existe una norma que defina qué significa la estructura fundamental de la Constitución. O sea, la Corte se declara ignorante de saber qué es la estructura de la Constitución. Primera cuestión. Y entonces, ¿cómo es que cuando calificó las preguntas dijo que todas en cada momento que analizaba cada pregunta, esta pregunta no cambia la estructura de la Constitución? O sea, no saben qué es la estructura, pero sí saben que la pregunta no cambia la estructura. O sea, es Cantinflas, pero elevado a la máxima potencia. ¿Pero qué es la estructura de la Constitución? Entre otras cosas, de la parte dogmática y orgánica, el cambio de la asignación y demarcación de competencias. ¿Acaso que podían coger y llevarse así nomás competencias que no eran propias de una función del Estado, llevárselas que eran propias de una función del Estado, llevarse a otra función del Estado? Eso fue una barbaridad. Eso fue una barbaridad. ¿Quiénes son también los perdedores? Los medios tradicionales de comunicación que se pusieron la camiseta del sí en esta consulta de una manera desembosada, incluso en el silencio electoral siguieron entrevistando gente. Y eso es una cosa realmente que atenta contra el tema de la libertad de expresión. Por eso es que yo me río cuando lo destacan a Pulitzer como el salvador, como uno de los hombres más positivos en tema de la libertad de expresión, y por eso se entrega el premio Pulitzer. Pero el premio Pulitzer les entregan a los que ocultan información, a los que proclaman la mentira y no la verdad. Entonces, los medios de comunicación cayeron al piso, tanto que tienen menos seguidores que ciertos medios digitales, porque ya no les creen, saben que son empresas de publicidad y propaganda del gobierno de la derecha. Entonces, es un tema que hay que dejarlo claro. ¿Quiénes son los otros perdedores? Una cosa que es repugnante, las encuestadoras que siempre se hacen presentes para desinformar, porque esa es una forma de orientar el voto. Voy a hablar concretamente de Sedatos, pero en el cual están involucrados también otras encuestadoras. Sedatos, cuando antes de que comience la campaña, ya dio cifras sobre el tema de la elección de dignidades seccionales y sobre el tema y en todas ganaba el sí. Daba el 75-80% el sí. Yo tengo delante mío de información. En la extradición dijo que ganaba, bueno, vamos parte por parte.
daban cifras, entonces la gente, el ecuatoriano se dejaba convencer, podía haber dejado convencer. O sea, si va a ganar el sí, alineémonos mejor con el sí. Pero esto es grave. Pero lo más grave no es esto. Lo más grave es que cuando ya pasaron las elecciones, se cerraron las urnas. El día domingo, Ecoavisa lo entrevista a Polibio Córdoba para que diga qué pasó en las elecciones. Y sucede que según la información de Polibio Córdoba, ya después de las elecciones donde se hacen exit poll, donde se tiene ya información en boca de urna, allí ya no se puede fallar. No es un tema de metodología, como decía Francisco Herrera. Ahí no se puede fallar. Y entonces sucede que dijo que ganaba el sí en extradición con el 48-30%, que en creación de Consejo de Fiscales el 43-14%, en reducción de asambleístas, no, estoy dando la cifra del otro lado. La información de ese dato decía que la extradición ganaba con el sí el 65.8%, mientras el sí, que resultó hasta el día de hoy, hasta la última información que la tuve de hace media hora, tiene el 48.30%, que son fácil 17 puntos. En la creación del Consejo de Fiscales dijo que ganaba con el 65.8% y tiene el 43.14%, 22 puntos de diferencia. No es 22 centésimas, es 22 puntos. Reducción de asambleístas dijo ya después de las elecciones que ganaba con el 74.4% y tiene el 46.9%, lo cual quiere decir que hay 28 puntos de diferencia. Limitar el tema de los movimientos políticos dijo que ganaba con el 70.6% y llegaron a obtener el 45-42%, lo cual quiere decir que hay 25 puntos de diferencia. En la designación de los órganos de control dijeron que ganaba con el 62.8% y tiene 42.23%, lo cual quiere decir que son 20 puntos de diferencia. En la elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana dijo que ganaba con 59.1% y hay 42, lo cual son 17 puntos de diferencia. En la inclusión del subsistema hídrico que ganaba con el 68.8% y hay 44, lo cual quiere decir que hay 22 puntos de diferencia. Y con la compensación por servicios ambientales que ganaba con 68.2% y hay 43 puntos de diferencia, lo cual son 25 puntos. ¿Qué pretendían hacer, doctor? Ahí es donde yo disiento con lo que dice Francisco Herrera, con todo Digo, ¿qué pretendían hacer con estos resultados que estaban anunciando antes de...? Eso precisamente es lo que le voy a consultar. Porque para Francisco Herrera, este es un tema de reformular la metodología. No, ahí no está el tema. Ahí no está el tema. No es un tema de reformular la metodología. Es el tema que actuaron de mala fe. Claro. No es la Había mala intención. Fraguaban algo. Claro. A ver, cuando sale una encuestadora y dice que fulano va a ganar con tanto, y después en los conteos, que muchos son sucios, y ya le meten la mano, se acerca esta cifra a lo que dijo el encuestador, entonces la gente no protesta. Entonces eran cifras para ver si el Consejo Nacional Electoral, con sus apagones tradicionales, torcía el resultado. Miraba los resultados. Porque una encuestadora, aunque sea de aperro, no falla con más o menos un promedio de 22%. Con un 2-3%. Un 2, 1, 1.5, especialmente cuando ya son después de las elecciones, porque que me digan que un pronóstico electoral antes de las elecciones hicieron algo y que cambiaron a gente de criterio, les creo. ¿Qué deberían hacer esas encuestadoras? De las elecciones. Y entonces, ¿quién quedó como calzoncillo de alguien? Que es una frase que se dice siempre. ¿Quién quedó? Ecoavisa, pues, porque Alfonso Espinosa de los Monteros lo tuvo casi con alfombra roja Polibio Córdoba, diciéndole, venga señor, venga a decir estas verdades. Y entonces todo el Ecuador miró con asombro lo que estaba pasando. Y otro de los grandes perdedores, los que callaron, porque hay mucha gente, por eso hay un viejo principio de la política: la victoria tiene muchas madres, la derrota es huérfana. Muchos callaron, porque no es lo mismo estar calificados para el no y hacer campaña por el no. Entonces no hubo pronunciamientos concretos, claros y precisos. Votemos por el no.
de muchos sectores. Doctor. Esto es una victoria popular. Y que no se vengan a subir en la camioneta los que no dijeron ni pío en el tema del no. Doctor, y en esto lo reto a quien me compruebe lo contrario. Doctor, el presidente de la República acusaba al CNE al Consejo Nacional Electoral a no haber actuado con transparencia. Desde su punto de vista, ¿usted considera que ellos actuaron con transparencia? A ver, el Consejo Nacional Electoral nos tiene en vilo con algo. Nos tiene en vilo con algo. Primero le toman del pelo al Ecuador. Pero ayer salió Fernando Villavicencio a acusar a todos los del CNE que son correístas. Hasta el señor Pita lo acusó de correísta. Pita a todo el mundo. Bueno, es que él está defendiendo. Miren una cosa. Ustedes saben cuando un barco está a punto de hundirse, ¿qué es lo que pasa? Salen corriendo. Pues, todos quieren salvarse. Claro, pero no es todos. Pero hay unos animalitos. A veces se baja y después se sube nuevamente, pues. No, hay unos animalitos que son los primeros en huir del barco. No están entendiendo el tema. La rata. Entonces, ya el tema en este caso ya cambió de color. Entonces, sucede que en este momento es como cuando hay una persona que tiene una enfermedad, que vamos a poner una enfermedad antigua, la lepra. La gente no se le ocurría acercarse a todos estos sitios donde había lepra. Porque decía yo, ¿cómo me meto ahí, me puedo contagiar? O cuando hay una enfermedad, contagiosa. Entonces este momento tiene lepra el presidente Lasso, está con lepra. Nadie se le quiere acercar. Cuando muchos comían de su plato, comían comensales de Palacio, y que ahora dicen que están con el no porque es un fracaso del gobierno. Pero si estuvieron allí, pues comiendo del mismo plato. Pero mire lo que pasa, y aquí hay una cosa que es importante. Enrique Pita declaró hace 2 días que existe un alto número de inconsistencias numéricas y que hay alrededor de un 25 al 30% a escala nacional. Entonces viene el tema, y esto todavía está en el tema del referéndum, cuidado, porque más o menos un promedio de 6.000 actas por cada pregunta están allí represadas. Cuidado con cantar la victoria o con no ponerse pilas en esos temas. Entonces, tenemos un consejo electoral, pero mire lo que dice Pita. Dice que estas inconsistencias se deben a factores como la falta de capacitación o la propia intensidad del trabajo de los miembros de las juntas receptoras del voto. ¿Y quién capacita a los miembros de las juntas receptoras del voto? El Consejo Nacional Electoral, pues. Entonces aquí le toman del pelo. Y hay inconsistencias que recién la están resolviendo, porque el día domingo 5 de febrero, incluso el día lunes 6 de febrero, era un caos las elecciones seccionales en Zamora, Chinchipe, Morona, Santiago, Napo, Cañar, Loja y Santa Elena. Y entonces la presidenta, ante esto dijo, presidenta Tamaín, es debido a un error en la impresión de las actas borradores de escrutinio y de las definitivas de alcaldía y prefectura. Error en impresión. Y dice que Diana Tamaín asegura que pidió a la Contraloría General del Estado que investigue las responsabilidades de las malas impresiones de las actas. Oye, ¿qué carajo nos quieren convencer? ¿Quién tenía que recibir las actas? El Consejo Nacional Electoral. ¿Y quién tenía que verificar si no tenían errores? El Consejo Nacional Electoral, y no mandarlas a las provincias sin verificar, pues. Y también en los consejos electorales provinciales o cantonales tenían que revisar, pues, la información y no darse cuenta al último de que habían errores en las actas de escrutinio. Y Diana Tamaín se la saca como torera y dice que la Contraloría General investigue. Cuando uno lee el Código de la Democracia, esto es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Y hoy más que nunca, tiene necesariamente que hacerse un juicio político a este Consejo Nacional Electoral, porque es importante verlo. Pero ¿qué dice Fernando Villavicencio? Dice, la derrota de la consulta popular es de responsabilidad exclusiva del gobierno y también de los que lo han venido aupando y apoyando. ¿Y quién propuso la consulta? Claro, si él dijo que iba a ganar con el 73% del sí. Claro, pues. y él dice que propuso la consulta al presidente Guillermo Lasso. Claro, pero además es una estupidez la que hizo Lasso, y les voy a explicar. Y esto independientemente del panorama político.
¿Cómo un presidente con 7% de aceptación se atreve a hacer una consulta? O sea, es ser tarado definitivamente. O sea, no puede hacer una consulta porque prácticamente a él no votan por él, pero ni su familia prácticamente. Luego dice que se debe aplicar la muerte cruzada, disolver el Congreso y adelantar las elecciones. Y él se declara que va a ser candidato al 2025, ojo. Ya es presidente. Dice que tiene el 75% de respaldo. No, y hacen este análisis que lo volvieron a hacer hoy de mañana en Ecuavisa, en contacto directo. Hoy en la mañana lo hicieron. Verán el maniqueísmo. Dicen, en promedio, en el referéndum el 45% estaba por el sí. Por lo tanto, el gobierno tiene el 45%. Y en lo que respecta a elecciones seccionales, dice, tenían más o menos el 40% los correístas. Y por lo tanto, vean este sofisma. Sofisma es aquello que parece verdad, siendo que es mentira. Entonces dice, por lo tanto, nosotros tenemos el 60%. ¿Cómo que ustedes tienen el 60%? El 60% está fraccionado en una cantidad de partidos y movimientos políticos, incluso en el nulo y los votos nulos y blancos. ¿Qué más dijo Bernardo Villavicencio? No existe capital político para que se sostenga el presidente Lasso. O sea, le dices esto ahora. Y luego dice, esto es importante, pero ahora sí les pido a Carlita y a Jaime que se sienten bien. Salvador Quispe, con Pachacuti, que han sido los comensales de Palacio, que lo han apoyado en todo lo que ha querido el gobierno, que incluso le aprobaron hasta la elevación de los precios de los combustibles, porque una cosa es lo que decía Leonidas Issa, y otra cosa es la que hacía el grupo de Salvador Quispe, el grupo de Pachacuti, y que han estado allí festejando todas las cuestiones a favor del gobierno de Lasso, especialmente cuando le dieron la razón en algunos temas. Y dice Pachacuti Salvador Quispe, comillas, o renuncia, refiriéndose a Lasso, se hace a un ladito, pide permiso y se va por la sombrita, o por lo menos debe mostrar un giro. Entonces sucede que también Salvador Quispe este rato ya lo desconoce a Lasso. Entonces el pueblo tiene que abrir los ojos y no permitir que aparezcan como que yo no tengo nada que ver, porque estamos repletos de Poncio Pilatos. Y entonces nadie tiene que ver con el gobierno de Lasso. Sucede que Lasso ha trabajado solo. Pero esto no te queda aquí, pues. Los ídolos de Lasso y de todos esos adefesios de los neoliberales son las transnacionales y la banca internacional, a la que adoran. Y entonces sucede que aparece José Javier Orellana, socio de la firma Ahead Partners en el Ecuador, analista económico, no lo conozco, y acaba de decir, los inversionistas internacionales ven improbable que el gobierno de Lasso se interrumpa, pero el problema será la gobernanza después de estas elecciones. Mentira, no te conozco, José Javier Orellana, pero eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque te voy a leer lo que dicen los bancos de inversión, los inversionistas internacionales, a los que dices que ven improbable que el gobierno de Lasso caiga. JP Morgan y Morgan Stanley, que son dos monstruos de los bancos de inversión mundiales y son estadounidenses, dijeron que avivan los temores de una terminación anticipada del mandato de Guillermo Lasso. Y JP Morgan dijo que no da por sentado que Lasso no terminará su mandato en el 2024. Lasso tendrá un margen de maniobra muy limitado para impulsar una reforma de consolidación fiscal, añade el informe de JP Morgan. Los dos bancos mencionan además que el aumento del riesgo de nuevos episodios de protesta social que podrían desencadenar en un escenario político desestabilizador, y que esto se suma a las últimas denuncias de corrupción en las empresas públicas. Esto dice JP Morgan. Y entonces, Siobhan Morden, Managing Director del Santander Investment Securities, dice que estos sorpresivos resultados, sorpresivos para ellos, para nosotros no, derivarán en caída de los precios de los bonos del Ecuador. Y ya subieron, además ya subieron el precio, no el precio, sino el monto del coeficiente de riesgo país. O sea, si gana el pueblo, sube el riesgo país. Si ganan los oligarcas,
baje el riesgo país. O sea, pero la banca de inversión le está diciendo a Lazo que hay un enorme riesgo de que caigas, que hay un enorme riesgo de que caigas. Entonces el tema es realmente que Lazo no tiene a este momento salidas, porque incluso no tiene gente, porque ¿qué va a tener que hacer? Sacarlo de ministro de gobierno a Jiménez y mandarlo de ministro del Interior, y a Zapata sacarlo del ministro del Interior y mandarlo de ministro de gobierno, porque va a tener que cambiarles las camisetas nomás de cada ministerio. ¿Qué más gente tiene? ¿Quién se le quiere acercar? Y es tan sinvergüenza y tan pendejo que invita a un acuerdo nacional después de que nos insultó en la cara a todos los ecuatorianos cuando dijo corruptos los que se oponen a la extradición y los que nos dicen no a la consulta son antipatria. Y ahora quiere un acuerdo nacional con los antipatria. Entonces, esto es importante verlo. Otro tema que es importante verlo. Hasta Quispe se le bajó de la camioneta. Ayer dijo que no iba. Quispe. ¿Y cómo va a gobernar el presidente, doctor? ¿Solo? Yo no sé. ¿Cómo va a ser? No hay gobernabilidad, no tiene respaldo, no tiene ni cuadros nada para poner de ministros. Se le están bajando de la camioneta todos. Sí, pero mire lo que dijo Alfredo Serrano el día de ayer en Ecuavisa, presidente del Partido Social Cristiano, que es importante para Guayaquil. Hubo equivocaciones en la administración de Cintia Viteri, porque a ella se refirió, porque no se realizó el dragado. Y sin duda alguna hubo errores en la campaña electoral. Entonces es importante, porque lo que están es crucificando a Cintia Viteri, y bien hecho que lo hagan, porque la colorada no pegó una. Pero sin embargo... Ni con las cervezas. Cintia está feliz. Cintia está feliz, mi querido Jaime. ¿Por qué? Está feliz, pero ¿por qué me pregunta por qué? Sí, ¿por qué? Porque perdió, pues. No, pues que no me refiero a Cintia Viteri, pues, Jaime. Yo me refiero a Cintia Borer. La esposa. A una dama como es ella, la esposa de Jaime Nebot. Cintia Borer está feliz, porque ya por fin la sacaron de la alcaldía. Ah, eso sí. Y luego dijo, para justificar la derrota de los socialcristianos, dice, apoyamos a Lazo para evitar que el correísmo se tome el poder. A ver, ¿cómo es esto? Y luego dijo, evitamos que el país caiga en un caos, una hecatombe política al destruir al presidente. Era necesario no destituir a Lazo. ¿Por qué? Porque ellos se opusieron a la muerte cruzada, pues. Entonces también esto es parte de la factura, pues. Porque cuando no vieron los votos para la muerte cruzada, estuvieron los socialcristianos para tirarle una boya, pues. Por eso incluso Alfredo Serrano en esos días dijo que el gobierno no había sido consecuente con ellos, porque ellos lo habían salvado incluso en el tema de Pandora Papers. Más claro no canta un gallo. Y luego los calificó a los que no se unieron a los candidatos del socialcristianismo de chimbadores que tienen ambiciones desmedidas y que ya no habrá nunca más alianzas con oportunistas. Pero luego dijo, el gobierno pactó con el correísmo para subir impuestos y dar amnistías. Y respecto de las preguntas del referéndum dijo que ellos estaban de acuerdo con reducir el número de organizaciones políticas. Esto hay que tomarlo bien en cuenta, porque los que iban a ganar con la reducción de organizaciones políticas son los grandes movimientos y partidos políticos, para no dejar con opciones a nadie más. Que apoyaron la pregunta sobre la extradición, como no la van a apoyar si ellos son gente que está siempre junto a los Estados Unidos. Que apoyaron darle autonomía a la Fiscalía. La Fiscalía tiene autonomía por norma constitucional. El tema es que iban a crear un consejo de fiscales que no iba a poder juzgar la conducta de la fiscal general, porque ella misma tenía que nombrar de acuerdo a la reforma que planteó Lazo. Que dijeron no a que se reduzca el número de diputados de las provincias pequeñas. O sea, esto era imposible en la forma como plantearon la pregunta, pero además el artículo 322 de la democracia, el Código de la Democracia, ya establece la normativa sobre ese tema. Que no a que Lazo nombre a los controladores. ¿Y por qué no hicieron campaña por eso? Que recibieron propuestas de 9 organizaciones sociales para el tema de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, todo esto lo dijo Alfredo Serrano, que hay que leerlo. Entonces, todo esto va complicando el panorama de lo que tenemos y de lo que se viene.
y de lo que se viene. Sin duda alguna, el presidente Lasso no le queda mayormente cosa que hacer. Doctor, ¿cuál sería la salida? ¿Muerte cruzada? ¿Que termine el presidente Lasso estos aproximadamente 2 años que le quedan? ¿O se podría avecinar un golpe de Estado, no? Puesto que no tiene respaldo y que las distintas organizaciones sociales han manifestado que no van a asistir al diálogo que el presidente propone, y ahí se escucha que se preparan distintas movilizaciones. Ya. Sobre esto están creando una confusión. Están creando una confusión porque dicen más o menos que la muerte cruzada sería un camino. Claro, una invocación al presidente me parece correcto, pero la muerte cruzada en este momento está en manos solo del presidente, porque ya se quemó la instancia por parte de la Asamblea Nacional. El artículo 148 de la Constitución dice que la facultad de la muerte cruzada por parte de la Asamblea Nacional dice: esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya quemaron la instancia, porque primero tenían que negociar los votos. ¿Acaso que uno se lanza a la piscina a saber si hay agua o no? Entonces quemaron la instancia. Está la revocatoria. Claro, cabe la revocatoria y cabe otra cosa también, porque también hay otros recursos. Si se encuentra que tiene culpabilidad el presidente en el Gran Padrino, por ahí también se puede ir, ¿no? También se pueden ir por allí. ¿Por qué? Y le voy a explicar por qué. ¿Qué artículo aplicaría ahí, doctor? Verá, por la conmoción que se crea por este tema. Pero además hay un tema que es importante verlo. En términos jurídicos, no estoy hablando en términos políticos. En términos jurídicos, el régimen de la delegación de funciones, no estoy hablando de la gestión de empresas públicas, el régimen de la delegación se rige por el régimen del mandato. Y en el mandato responde el mandante. Si alguien, por ejemplo, el mandante a un mandatario le da determinado poder, responde el que le entregó el poder. ¿Quién lo nombró a Luque Lecaro, a Hernán Luque Lecaro? El presidente. ¿Quién lo nombró? El presidente de la República tiene que responder por el nombramiento de esa persona. Claro. Ahí tienen un as bajo la manga. Intenta desconocerlo. Claro. Otro as que tienen bajo la manga es el siguiente. Existe pues, en el Ecuador, lo que pasa es que para hacer oposición, aparte de tener la intención, hay que conocer. Es como en una guerra, la gente puede decir yo quiero pelear contra tal enemigo, pero si no sabe manejar un fusil, no va a ganar. Claro, lo matan. Existe la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero del 2017. Ley vigente. ¿Y qué es lo que dice? Que existe la prohibición de ocupación, el artículo 4, de la ocupación y desempeño de cargos en el sector público a personas que sean propietarios directos o indirectos de bienes o capitales de cualquier naturaleza en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso de Lasso es propietario actualmente indirecto, antes era directo, pero pocos días antes de inscribir su candidatura pasó sus bienes a nombre de los hijos y a nombre de la mujer. Los de Panamá a nombre de los hijos y los de Dakota del Sur a nombre de la mujer y de uno de los hijos. Eso es prácticamente testaferrismo, pero familiar, porque camufló la propiedad. Pero esto lo sanciona la ley, porque habla de los bienes directos e indirectos. ¿Y cuál es la sanción? Que cuando se trate del presidente de la República o del vicepresidente de la República y asambleístas, la resolución ratificatoria de la Corte Constitucional servirá, porque la Corte Constitucional tiene que tomar cartas en este tema, pero para que la Corte Constitucional se mueva, ese elefante blanco tiene que presentar escritos y la Corte tiene que pronunciarse, pues, porque en este momento ya han de estar pensando 2 veces en dejar de hacer tanta pavada. Y que la Corte se pronuncie y dice, y esto servirá para que el Pleno de la Asamblea adopte la decisión que corresponda conforme a la ley. ¿Cuál es la decisión? La destitución. Ahí tienen otro tema, que es lo mismo que le pasa a Fernando Santos. ¿Y quién lo destituye, doctor, ahí? ¿La Asamblea? A ver, Fernando Santos le están haciendo un examen la Contraloría General del Estado. Que me oigan la gente de la Contraloría. Ellos no pueden tapar que la ley orgánica para aplicación de la consulta popular
efectuada el 19 de febrero de 2017, dice que se sanciona la participación en capitales bajo condición de, escúchenme esto, socios, accionistas, constituyentes. Porque ¿cuál es la salida de Santos? Dice que esta sociedad offshore no tiene patrimonio ni tampoco actividad. Mentira. Porque tiene, ¿cuál es el patrimonio? La cantidad de dinero que se deposita para que funcione una sociedad. ¿Acaso usted puede crear en Bahamas? Señores, quiero constituir la empresa Pepita, sociedad anónima o limitada. ¿Y y tiene que depositar plata, capital inicial, pues? Patrimonio, o que eso no se llama patrimonio. Claro. Entonces son constituyentes. ¿Y quién es Fernando Santos, el actual ministro de Energía? Director de Santa Laura Victoria Limited, empresa offshore constituida el 9 de noviembre del 2015 en las Bahamas, que la constituyó junto a una mujer identificada como Alexandra Santos Jaramillo. Entonces, pregunta del millón, porque el gobierno es un gobierno de pendejos. ¿Qué están esperando? ¿Que esto salte la libre? Oiga, y el presidente sabe que tiene a un ministro que está salpicado en este tema de empresas offshore en paraísos fiscales y aún testarudamente lo mantiene. Vea, ¿qué debería hacer el presidente sin decirlo voto porque tiene empresas en paraísos fiscales? Porque no podría decir eso el presidente, porque es más o menos escupir arriba y que le caiga él mismo. Claro, porque pero también sencillamente hoy que está provocada una crisis de gabinete, acéptele la renuncia nomás. Y pues váyase calladito. Porque además, si alguien hizo campaña en este proceso electoral, que no tenía por qué hacerlo porque era ministro de Energía, ¿quién hizo campaña en esto? Fue Fernando Santos, cuando habló de la bulla que están haciendo, que no sé qué, que no sé cuánto, y se metió. Es una de las figuras del gobierno que estuvo totalmente parcializado a favor del sí en la consulta y atacando a todo el que decía no. Entonces ahí tenemos un ministro, presidente de la República, ¿qué está esperando? ¿Que le estalle en la cara este tema? O sea, ya definitivamente, entonces ya el tema ya pasa a otro escenario, que tiene que usted hacerse ver por una persona que no sea un político, sino posiblemente una persona que tenga que ver con su actitud. Entonces ahí tiene un caso. Y la Asamblea puede tomar acciones de diversas cosas, pero tiene que tomar acciones urgentes sobre diversos temas que me preocupan. A ver, y esto es importante recordárselo a la ciudadanía. Es importante recordárselo. Cuando subió al Consejo de Participación Transitorio Trujillo, tenía la potestad de evaluar las autoridades durante 6 meses, no más. Esa potestad le dieron el 28 de febrero, que se posesionaron de 2018 y duraba hasta el 28 de agosto. Y siguieron evaluando, hasta la última que hicieron ratificándolo a Pablo Celi. Entonces viene el tema. ¿Todo lo que hicieron después de los 6 meses fue legal? No. Ahí tienen un tema. ¿Fue constitucional? No. Pero además hicieron algo que fue bárbaro. Dice la consulta popular que fue aprobada en el 2018, que el Consejo Transitorio tenía la potestad de evaluar a las autoridades designadas por el Consejo. Así clarito. Entonces la siguiente pregunta, ¿la Corte Constitucional la designa el Consejo? No. ¿Y por qué le evaluaron y los votaron a los jueces de la Corte Constitucional los anteriores? Eso fue un acto, pero así bárbaro en materia jurídica. ¿Y para qué lo hicieron? Para poner a los actuales, que también fue un proceso viciado, porque ahí participó el Consejo de Trujillo. Participó, y ahí las resoluciones del Consejo de Participación, que no tenía nada que hacer en ese tema, y participaron ¿para qué? Para que tengamos esa Corte adefesiosa, la Corte Constitucional. Doctor, entonces, perdón que lo interrumpa, pero me tengo que ir y no me quiero ir sin despedirme de usted, porque luego cuando veo todo el programa veo que ha preguntado por mí. Así que le deseo un excelente día. Va a continuar Jaime con todo su análisis. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Carlita, pero no se olvide que usted a lo que se vaya con el celular puede seguir oyendo. Por supuesto que sí. Estaremos pendientes. Gracias. Y nos queda todavía mucho por analizar la próxima semana porque ya se escucha que hay algunos cambios en el gobierno, entre ellos el gobernador de la provincia del Guayas. Luego conversaremos eso. Con eso no pasa nada. Pero bueno, gracias, Carlita, por escucharme. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Y estos son los temas que tienen que tener en la agenda los partidos políticos y los movimientos políticos. ¿Cómo puede ser que tengamos una Corte Constitucional que en la norma constitucional de la Constitución de Montecristi, crea una situación de impunidad de los miembros de los jueces de la Corte Constitucional? ¿Por qué razón? Porque no pueden ser destituidos sino solamente por las 2/3 partes de los votos de ellos mismos. O sea, esto es la cosa más absurda que puede haber en el mundo. Porque vamos a poner un ejemplo, son 9 los jueces de la Corte Constitucional. Toman una decisión con 5 votos. ¿Dónde existirían las 2/3 partes en el caso que esa sentencia sea una sentencia que viola la Constitución para que sean juzgados? Porque ellos mismos tendrían que coger un puñal, una sica, de ahí viene el nombre sicario, y hacerse un harakiri. Claro. O sea, no existe un régimen de impunidad. Y eso viola el artículo 233 de la Constitución, que dice que ningún funcionario está exento de responsabilidades por acciones o omisiones. Entonces, esto es lo que hay que cambiar para que no tengamos una Corte Constitucional al servicio del gobierno de turno, en especial de este gobierno de derecha, que le dice sí a todo, que le permitió la entrada al CIADI, que ha hecho barbaridades ahí dentro. Entonces, esa Corte no puede seguir, porque ese es un ejercicio de control constitucional que no hacen control constitucional. Le permitió las preguntas. ¿Cómo? Le aprobó las preguntas casi que obvias. Le aprobó preguntas que eran obvias. Voy a poner un ejemplo sencillo y concreto y rápido. La Convención Interamericana sobre Extradición, que es norma del Ecuador, por si acaso, y esto para que la gente entienda y haga suyo este conocimiento. De acuerdo al artículo 425 de la Constitución, hay un orden jerárquico de aplicación de las normas. Primero están la Constitución, luego los tratados y convenios internacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos, y luego vienen las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, y decretos y etc. cosas. Entonces viene el tema. La Constitución dice que, por ejemplo, no cabe el que la jurisdicción sea sometido en las controversias en materia de cuestiones contractuales, sea sometida a instancias de arbitraje internacional. Y la Corte Constitucional se lo sacó con un razonamiento enrevesado de que la Asamblea no tenía por qué tratar este tema, e ingresamos nuevamente al CIADI, que es la catedral en donde se santifica todo el despojo a la gente del Ecuador en materia de arbitrajes. Entonces, ¿qué es esa Corte Constitucional? Una Corte Constitucional que la Convención Interamericana de Extradición, que es norma que está por sobre las leyes del Ecuador, dice, contempla el principio que es importante, el principio de territorialidad de la ley, que una persona solamente puede ser juzgada en el país donde se cometió el delito. Entonces, cuando ponían el tema de extradición abierto, que un ecuatoriano así comete un delito sobre narcotráfico en el Ecuador, puede ser enviado a Estados Unidos, estaba violando la Constitución y violando la Convención Interamericana sobre extradición de la cual somos miembros. Y la Corte Constitucional dijo, con esto no se viola ningún instrumento internacional de derechos humanos. Sinvergüenzas. ¿Qué creen, que no leemos las demás personas el derecho? Entonces esa Corte no tiene nada que hacer, son un peligro allí. Eso hay que analizarlo. Pero doctor, si analizamos, lo que ha hecho la Corte, lo que ha hecho el gobierno, todo lo han venido santificando con las cajas de resonancia que tienen de los medios, entre comillas, pues independientes, que dicen la verdad, y que todo lo que han hecho es entrevistar a gente que está a favor de lo que hace el gobierno, y quieren hacerle creer que el pueblo ecuatoriano es tonto, que el pueblo acepta todo lo que le quieren imponer, y ahí está el castigo, en las urnas. Y eso demuestra, como usted dijo hace rato, la poca credibilidad que tienen los medios de comunicación, porque todo lo han hecho en contubernio, no es que lo ha hecho el gobierno solo, todo, aquí hay un aparataje. A ver, esto me ayuda para aclarar algo a la ciudadanía. La Corte Constitucional, vea cómo cae nuevamente en la Corte Constitucional, declaró inconstitucional en algunas partes la ley orgánica reformatoria de la ley de comunicación. Entonces uno dice, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso de la censura previa, ¿qué dice?
que la censura, dijo el pronunciamiento de la Corte, que la censura previa cabe cuando un funcionario obliga a un medio de comunicación a que no se publique tal o cual cosa, pero que no es censura previa cuando los accionistas, anunciantes o dueños de una empresa de comunicación fijan su propia política editorial, que eso no es censura previa. Esa es la verdadera censura previa, Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque cuando hay un medio como Ecoavisa, que solamente entrevista a los que están a favor de lo que ustedes defienden, entonces están haciendo censura previa. Sencillamente no te doy el micrófono y no entras. Y solo entran los que están a favor del gobierno de derecha, porque ellos son de ultraderecha en el Ecuador. Entonces eso es justamente, y eso lo hizo la Corte Constitucional. Pero además, el gobierno decía, que fue uno de los demoquetes de su campaña, hemos acabado con la ley Mordaza, porque ya no hay responsabilidades ulteriores. ¿Quién quería esto? Querían los medios de comunicación tradicionales, para tener las manos libres para decir lo que les venga a la regalada gana. Pero ¿qué dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13? Que existe la libertad de expresión, pero que estarán sujetas las personas a responsabilidades ulteriores. Y esto lo dice la Constitución del Ecuador desde épocas inmemorables, de varias constituciones. Entonces viene el tema. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Que no se pueden establecer responsabilidades ulteriores, porque eso podría ir a los ámbitos civiles y penales. Eso es lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Es lo que dice, pues. ¿Qué se hicieron los locos? Locos de conveniencia. Entonces todo eso hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado. El anterior procurador se fue por la puerta grande y no lo sacaron por la tranquera cuando mandó el proyecto de ley de repetición para que los funcionarios públicos miren para otro lado y no controlen la ejecución de los contratos de las empresas transnacionales. Porque si había un arbitraje y perdía el Ecuador, tenían que pagar los funcionarios, obligando a los funcionarios a que no vean nada y no cuestionen nada de las barbaridades que hacen las contratistas respecto a la ejecución de un contrato. Entonces, y el mismo procurador, cuando antes de posicionarse, dijo que va a revisar el derecho de repetición para contra los que declararon la caducidad de los contratos petroleros. ¿Qué sabe este pobre ignorante sobre los temas de los contratos petroleros? Y ahora tiene uno de sus asistentes metido en el lío este de Rumichaca. Entonces, este es un problema grave. O sea, yo lo que digo, la asamblea tiene que estar en los temas de fondo, no estar en la paja, saber cómo se mueve y fijar su propia agenda, saber cómo se mueven estos traficantes de los intereses transnacionales, para de esa manera ver cómo se mueven y revisar determinados actos que perjudican al Estado ecuatoriano. Entonces, todo eso es lo que tiene que hacer la Asamblea. No tiene que quedarse. Tenemos una Corte Nacional de Justicia que entró por la ventana. ¿Acaso la Corte Constitucional, incluso esta, no dijo que se violó la Constitución y la seguridad jurídica en la designación porque no podían hacer ese tipo de evaluación? Porque era intromisión en los asuntos de la Corte Nacional de Justicia. No se podían revisar sentencias. Y revisaron sentencias y los votaron a las 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia. Y no permitieron que regresen a sus cargos los que estaban antes. Entonces, todo esto tienen que volverlo a revisar para que no les metan tantos goles. Porque el gran problema es que les pegan goleadas a veces, porque no están en los temas. Y digo, sus asesores, la gente que tienen en los curules de los asambleístas, no tienen gente que les abra los ojos y les diga, ve lo que está pasando. Mire, por ejemplo, un peligro que estamos viviendo este rato. En el caso del Ecuador, están Marcela Holguín, lo digo con nombre y apellido, dijo que hoy a las 4 de la tarde, hoy, jueves 9 de febrero, se iban a posicionar a los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces uno dice en principio, sí. ¿Saben quiénes van a ir? Yo no sé. Yo veo ahí 1 o 2 personas que podrían tener una posición interesante, pero ¿qué pasa? Estamos febrero. Recién en mayo se posicionarían los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Entre febrero y mayo pueden dejar nombrando una cantidad de órganos de control. Y después, ¿cómo lo sacan? Por ejemplo, el Contralor, si se posicionan, de pronto lo nombran ahora. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer?
dejar, no posesionar y dejar en stand-by hasta que los electos en el sufragio universal sean posesionados. ¿Acaso eso no hizo? ¿Acaso no vivimos sin corte constitucional en época de Trujillo cuando tuvimos 5 meses y medio sin corte constitucional? ¿Por qué no podemos estar 3 meses sin Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Por qué el apuro de posicionar a los suplentes? Es ser pendejos, no estoy diciendo de mala fe, es ser pendejos. Salvo que tengan la seguridad de que van a tener algún tipo de resultados con esa gente. Si tienen esa seguridad, caminen, pero si no, cuando ya lleguen a posicionarse los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se van a topar posiblemente con la novedad de que ya están nombrados ciertas autoridades de control. Entonces, ese es el problema, que están actuando inocentemente, ingenuamente. Y hoy a las 4 de la tarde, quien sabe posicionen, quien sabe peguen, pero eso no se sabe si pegarán centro o pegarán al lado. Entonces, hoy tienen ese problema a las 4 de la tarde, jueves 9 de febrero. Doctor, ¿qué debe hacer el gobierno para salir de la crisis política? Renunciar. No tiene otra alternativa. No lo va a hacer. Pero verá, nosotros estamos en América Latina y somos Ecuador. Y somos parte de América Latina. Pero ese es, desgraciadamente, y lo digo con pena, no lo estoy diciendo con ganas de molestar, tenemos un retraso en términos de la ética política con la que se maneja, por ejemplo, Europa. ¿Usted cree que después de haberles dicho antipatria, a ver, primero, usted se imagina un presidente de Francia? Nos insultó a todos. Independientemente de su ideología, un presidente de Francia, de Italia, de Alemania, son primeros ministros en algunos casos, pero en el fondo son el Ejecutivo, o de Inglaterra, por poner un ejemplo. ¿Se puede atrever a decir antipatria a los que voten en contra de... Al siguiente día lo votan. No dura, no amanece en el cargo. Pero peor si encima le pegan semejante paliza 8-0. ¿Usted cree que se va a sostener un gobierno en Italia, por ejemplo, que es la democracia más débil de todas las que hay en América, en Europa? ¿Usted cree que se sostendría una persona después de este revés electoral? O sea, tienen que irse por la tranquera, calladitos, así. Calladitos, doctor, a disfrutar luego de los bienes que tienen paraísos fiscales. Pero todo aquí en el esto Ecuador... todo esto que hace el presidente también lo hace porque todavía se siente respaldado por autoridades de control que son aliados a él, pues. Pero claro, pero él tiene que entender una cosa, que eso le va a durar lo que un suspiro, pues. Pero ya se le comienzan seguro a bajar de la camioneta también algunos, ¿ah? Yo no creo que algunos se quieran quemar. No sé qué, vea, por oro baila el perro y por plata baila el perro y por oro perro y perra. Usted no sabe cómo la gente se tienta a muchas cosas. Pero mire temas como estos. El que más les ayudó, porque ¿dónde estaban cuidando? No se cuida a cualquier sector de la política, sino aquellos neurálgicos, los que tienen que ver con el manejo de la política. Cuidaban el Consejo de Participación Ciudadana, porque esa era la pepa. No, pues esa era la joya de la corona. Eso era lo que quería el gobierno. Manejado por Ulloa. Entonces lo cuidaban, pero con todo lo que podían hacer. Y sucede que se les cayó el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces ahora viene el caos, porque el Consejo de Participación Ciudadana, ya puesto en manos de otras personas, puede ejercer hoy con más razón que antes las competencias que le da la Constitución de la República. Y entonces viene el tema, ¿y qué va a pasar con todos los órganos de control y con todos los órganos, las instancias del Estado, Corte Nacional de Justicia, etc. Que va a haber un caos allí y hay que prepararse porque eso hay que barrer, hay que depurar. No tienen otra alternativa, pero le voy a poner un ejemplo. Yo trato de ser didáctico en lo que hablo. Mire usted, existen 5 funciones del Estado. Y una de esas funciones del Estado es la función de transparencia y control social. Lo dice el mismo gobierno de Moreno cuando planteó la consulta del 2018. El Consejo de Participación Social es el corazón de la función de transparencia y control social. O sea, el centro, el eje. ¿Por qué razón? Porque el Consejo de Participación nombra a todos los demás integrantes de la función de transparencia y control social. Entonces, ¿quién debe ser el presidente de la función?
el presidente o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué hicieron con Moreno? Que el presidente de la Función de Transparencia y Control Social era Pablo Celi, que primero era un subrogante, y segundo, el Contralor está jerárquicamente debajo del Consejo, porque el Consejo es el ente nominador del Contralor, y lo pusieron a que maneje la función el Contralor. Y esto es peligroso, porque cuando se necesitan los votos de la función para alguna cuestión, ¿quién es el que va a definir? Lo que decidan los otros superintendentes, más el Contralor, los que integran, en este caso, la función de transparencia y control social. Entonces, ¿dónde queda el Consejo? Y los del Consejo que son electos y la Asamblea Nacional tiene que tener los ojos abiertos en ese tema, para de alguna manera definir que quien preside la función de transparencia y control social es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de su presidente. Porque si no, ese voto puede ser importantísimo a la hora de tomar cualquier decisión en las que está comprometido cualquier decisión de gobierno. Entonces, en esto tienen que pensar. Entonces, ¿cómo puede un contralor estar sobre el que lo nombra? Y esto lo hicieron con Moreno, sinvergüenzamente, y con la vista y paciencia de la Corte Constitucional. Entonces, lo que estoy queriendo decir con algunas cosas que he dicho, es que el arte o la ciencia de la política es la ciencia de ver la realidad y proyectarla a futuro para no tropezarse con barreras, con precipicios o con cualquier tipo de obstáculos. Entonces tienen que definir una política. Ahí está un tema que lo deben coger y resolver. Tienen que coger y resolver. Tienen que llamarlo a declarar, a que comparezca a la Asamblea Nacional el procurador actual, el actual, y que le digan cuál fue el alcance de sus declaraciones cuando dijo de que quiere revisar por qué la Asamblea no ha aprobado la ley de repetición, cuando eres una ley mordaza para que el funcionario no controle las empresas transnacionales. Y dijo que iba a juzgar a los que votaron a las empresas petroleras del Ecuador. Eso es suficiente para que le diga, venga, señor de las orejas. Usted conoce sus funciones que le otorga la Constitución y le otorga la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. ¿Conoce? Si conoce, perfecto. Entonces, ¿qué hace usted con estas declaraciones? Usted no es apto para este nombramiento. Juicio político. Y vótenlo antes de que haga barrabasadas. Pero además, el Consejo Nacional Electoral dijo que le están consultando al Procurador General del Estado sobre temas que uno se queda absorto, sobre temas que tienen que ver con la Constitución. Por favor, dejen de ser tan brutos. Ya se reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, incluso la Constitución, en la cual le quitaron al Procurador General del Estado la competencia de opinar sobre temas constitucionales. Él puede opinar solamente sobre temas legales y le mandan a hacer una consulta sobre temas constitucionales. Y nadie dice nada. Entonces, esas son las cosas que muchos de los movimientos y partidos políticos, por mucho que tengan buenas intenciones, no están en los temas, porque les falta lo que decía Unamuno, lo que natura no da, lo que naturaleza no da, la Universidad de Salamanca no te lo concede. Doctor. Entonces, tiene que hacerlos funcionar, pero viene un tema que no sé, antes de que usted me diga que ahí llegamos. Sí, que es el siguiente. Ya estamos en la recta final. El último tema, doctor, tenemos unos 5 minutos más todavía. A ver, el presidente de la República, después de esa derrota, el día lunes salió a dar declaraciones, hizo una cadena, ahí fue que extendió la mano a la gente, y el día martes lanzó otra cadena donde denuncia a los jueces con nombres, apellidos, y hasta los expone con las imágenes, las fotos de los jueces. Ahí entre los que al que denunciaba allí está el juez Ángel Lindado de la Concordia, que fue el que dio las medidas cautelares para sostener a sus aliados que estaban en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero también arremetió contra ese juez. ¿Es legal lo que hace el presidente de la República, salir a acusar no sé, desde mi punto de vista, yo creo que hay una intromisión de parte del presidente de la República en temas de justicia? Las funciones son independientes. Nadie puede meterse a otra función del Estado, primer lugar. Segundo lugar, ¿por qué no hicieron esto contra el juez Lindao Vera antes de que se vea el resultado eleccionario? Lo que pasa es que se están como dice la canción de Don Goyo,
a este muerto no lo cargo yo, y antes que me salpique, yo también contribuyo a que se vaya. Entonces, pero esto demuestra un lazo que ya es una característica de su gobierno. Él desconoce a su gente. O sea, él no es capaz de pelear por su gente, sino que, salado, te caíste, te fuiste al precipicio y después te te suelta. entrega. Y esto tienen que pensar los que son sirvientes de él, que Lazo nunca los respalda, primero. Segundo lugar, usted no puede jamás tachar a una persona de delincuente o de inmoral, o que ha actuado contra la ley, porque esto se tiene que probar. Estamos en un país que es un Estado constitucional de derechos. Pueden haber jueces que han cometido algún desliz, pero esto tiene que probarse. Hay el principio de presunción de inocencia, contemplado no solo en la Constitución del Ecuador y en el Código Orgánico Integral Penal, sino en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces no puede, y tiene que seguirse un proceso penal, que es indagación, instrucción, auto de llamamiento a juicio, recursos se presentan, luego apelación, luego recursos se presentan, ampliación y aclaración, luego corte de casación en Corte Nacional de Justicia, y luego recurso extraordinario de protección. Y él ya sabe que son corruptos. Pero le voy a dar una respuesta a este tema. El día de hoy, en Ecoavisa, hoy, 9 de febrero, le entrevistaron a la presidenta de la Asociación de Jueces del Guayas. Hoy. ¿Y qué dijo? Que respecto de la libertad que concedieron a esta persona, que es una de las personas más cuestionadas, que se ha dicho que cómo lo soltaron, y dice, ¿cómo quieren que no lo suelten si la fiscalía no acusó? A ver, entonces, ¿a quién le toca hacer temas? Porque el que tiene la acción penal, el que lleva la acción penal pública es la fiscalía, pues. Entonces Doctor, el juez como que dice, oye, pero si tú no lo acusas, tú no me das los elementos de convicción, ¿qué quieres que haga yo? Claro. Si el juez de línea en un partido de fútbol no le alza la bandera al juez, y entonces, ¿qué quieres que yo haga si no me alzaste la bandera? Doctor. Y el tema fue a dos pasos tuyos. Y el anterior boleta de libertad que le extendieron a este señor Junior Roldán, ahí le dieron la boleta porque justamente los señores del SNAI habían enviado un buen informe, pues. Y después salió también a acusar al fiscal, al juez que le dio la libertad. Pero claro, por eso es que se dice un viejo axioma, la mentira tiene patitas cortas. ¿Por qué? Porque por mucho que corra la mentira, con 2 trancos te la alcanzas. Entonces lo que hoy dices, mañana se te cae. Y es el problema de Lazo, la rectificadora. Después dirá que no dijo. Les dijo ladrones a los de Pachacuti y después retiró la denuncia por el delito de concusión. O sea, tiene la lengua larga. Así no se gobierna un país. Se gobierna con el cerebro, no con las vísceras. El cerebro es el que tiene que funcionar. Y obviamente es un señor acostumbrado a mandar, porque todo lo ha visto desde la perspectiva del sector privado. Y entonces no tiene la idea de que un ejecutivo tiene que someterse a la Constitución y a las leyes. Porque él no quisiera que le digan, eres un tal por cual. Él dice narcotraficante a cualquier persona. Pero es el único que puede determinar si es narcotraficante, es un juez. Y una sentencia ejecutoriada. No puede antes hacerlo. Esos son principios del derecho penal, doctor, universal, no ecuatoriano. Sería bueno que lo mismo hicieran con el cuñado, ¿no? O sea... Claro, porque ahí viene otro temita. Qué bueno que trocó ese tema. Decía Lenin Artieda, induciendo al voto, y decía que no se puede votar por candidatos grilleteados. O sea, que tenían grillete. Entonces yo salí en los medios a decir, sí, hay gente que no tiene grillete, pero no porque no ha cometido algún desliz. Está José Pons con grillete. ¿Dónde está la alcaldesa Cintia Viteri con grillete cuando ella violó el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal, obstaculizando tareas humanitarias? Y no lo digo yo, lo dice el presidente Moreno en un decreto. Eso es incluso un instrumento público, en un decreto que dice que se irrumpió con carros en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, obstaculizando tareas humanitarias. Ese es un delito contemplado en el artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene prisión de 10 a 13 años. Y viene el tema, ¿dónde está el grillete de Cintia Viteri?
Entonces, claro, sí hay como decir estos tienen grillete, pero hay otros que no tienen grillete, ni tienen ninguna persecución. Entonces, ese es el tema, no solamente quienes tienen el grillete, sino quienes no lo tienen. Pero hay un temita final que quisiera tocarlo en cortísimo tiempo. Vamos con ese tema final, doctor. ¿Qué es este, Jaime? No estoy de agorero de nada, pero cuando la gente no aprende a tiempo a escuchar y a razonar, después se paga caro. No hubo un candidato a alcalde o a prefecto en todo el Ecuador, incluyendo todas las provincias. No hubo uno que diga, yo no voy a hablar de seguridad porque no es mi competencia. No es mi competencia. ¿Por qué? Porque el artículo 261 de la Constitución establece las competencias del Estado central y ahí está la seguridad. Y también en la Constitución se habla de que esto es competencia de la Policía Nacional. El artículo 163 de la Constitución habla de las competencias de las prefecturas y no hay nada que tenga que ver con seguridad. Y hay las competencias de los gobiernos municipales en el artículo 164 de la Constitución, 164 de la Constitución. Y no hay 264, perdón, estoy confundiendo a la gente. 261, 263 y 264. Y tampoco se habla de que los municipios tienen competencia en materia de seguridad. ¿Se dieron cuenta de esto los candidatos? No. ¿Se dio cuenta el Consejo Nacional Electoral? Si puso entre las preguntas de los debates el tema de seguridad. No lo miraron. Pero viene el tema, ¿y ahora qué viene después de mayo? ¿Qué le va a decir a los alcaldes de todo el país y a los prefectos? Señor, siguen habiendo sicariatos, muertes. Hoy nomás hubieron muertes. Hoy ha habido cualquier cantidad de cosas. ¿Qué les van a decir? Usted prometió, mire, por ejemplo, no estoy en contra de ella, pero en este lunes me parece que fue, Marcela Guiñaga metió las de andar hasta no sé dónde. Dijo que va a crear un Consejo de Seguridad Provincial. ¿En base a qué norma vas a crear eso? Si la Constitución no te da esas prerrogativas. Pero además estás comprándote un pleito que no es de la prefectura. Porque incluso, si hay una delegación para que hagan ese tipo de seguridad, tiene que ser una delegación formal, por escrito. Y eso tiene que pasar por un filtro. Y tiene que ser una delegación con recursos. Pero además, así les den la plata a la prefectura, a la alcaldía de cualquier provincia y de cualquier cantón. No están formados para hacer temas de seguridad, porque para eso necesita formación, capacitación. No pueden hacer las alcaldías porque son ignorantes en materia de seguridad. Entonces viene el tema. Pero partamos de un ejemplo de que las delegaciones dan, pero tienen que darles con recursos. ¿Ustedes creen que Lazo les va a dar recursos? No les va a dar un centavo en materia de recursos. Pero viene el tema. Y si quieren hacer por su propia cuenta, cada dólar que le saquen a la prefectura, a la alcaldía de cualquier ciudad del Ecuador, ese dólar le están quitando al alcantarillado, al agua potable, a la pavimentación y a una cantidad de cosas. Entonces, entiendan, se compraron un pleito que no era de ustedes, por pendejos. Se lo compraron, porque tenían que exigir que el gobierno cumpla con esto y que no aparezcan kilos de cocaína en Guayaquil, como hoy en la mañana aparecieron. Hoy en la mañana. Que no aparezcan porque se pasan por la frontera. Y eso quiere decir que las Fuerzas Armadas no están controlando la frontera. Entonces tenían que tener una posición coherente. A partir de mayo que se posicionen, el pueblo les va a decir a todos los alcaldes, no me refiero a nadie en particular, pero si usted nos prometió que la seguridad con usted iba a ser una maravilla, y ahí va a comenzar a haber un desgaste. Claro. Va a haber un desgaste, porque el pueblo les va a decir, bueno, ¿qué fue lo que nos ofreció? Pues. Pero no lo van a poder hacer, porque el gobierno les endosó mañosamente este tema y lo recibieron sin beneficio de inventario. Y esto va a provocar un desgaste que puede terminar impactando en las elecciones del 2025. ¿Por qué? Porque en las del 2025 se va a volver a discutir el tema de seguridad. Y van a decir, los que hoy dicen hemos ganado en no sé cuántas alcaldías y prefecturas, van a tener que responder por el tema de seguridad, que no es competencia de ellos y que deberían haber peleado duramente para decir al gobierno, no me vengas a dar lo que no es mío. Yo tengo que hacer esto, no lo que tú debes hacer. Es un tema que yo lo anticipo y estoy anticipando el 9 de febrero del 2023. Callaron. Doctor. Y es más, siguen cometiendo errores sobre ese tema.
Doctor, bueno, de todo lo que le ha pasado al gobierno en la consulta popular y todo lo que se vivió en las elecciones, el gobierno siempre ha buscado culpables de los problemas que no puede resolver. No sé si me puede ponchar. De los problemas que no puede resolver. Ahora, ¿a quién culpará el presidente si continúa este tema de la inseguridad en el país? ¿Al pueblo? Desgraciadamente, en el Ecuador no existe el Chapulín Colorado. Entonces, como no existe el Chapulín Colorado, no lo va a poder auxiliar nadie. O sea, hoy va a comenzar a caminar por la calle de la amargura. Y no sé cómo salga. Porque no puede echarle la culpa al pueblo. Pero además una cosa que es de Ripley. A Correa. Verá, no, a quien quiera, verá. El ministro Jiménez dice que en el referéndum hay más o menos un 55% a favor del no y un 45% a favor del sí. Y que eso es muy poco. ¿Y con cuántos votos ganó Lazo las elecciones? Con la punta de la nariz del caballo, como cuando ven las carreras. Entonces ganó con muy poco. No era que se posesione con esa diferencia de votos tan pequeña. Claro. O sea, por eso decía, la mentira tiene patitas cortas. Uno cuando se enfrenta a un medio tiene que saber lo que se dice. La lengua hay que saberla administrar y tiene que estar conectada con el cerebro, porque si no se dice cualquier cosa fruto del resentimiento, fruto de la derrota, fruto de la desesperación. Y se cae mal, pues. Es derrota, como dijo Francisco Herrera, con un voto es derrota, pues. Así es. Por eso, en un fútbol, por ejemplo, en un campeonato, el vicecampeón es el primero de los perdedores. No es el que quedó casi campeón, es el primero de los perdedores. Peor si es un tú a tú. Entonces ya perdieron. Y ya perdieron después de que hubo una campaña, incluso por el no, que yo no estuve de acuerdo, cuando algunos medios decían, no pienses, no analices, vota no. No, al pueblo hay que decirle no por esto, porque necesitamos que eleve su nivel de conocimiento político, su educación política, para que pueda seguir absorbiendo en su conciencia los siguientes problemas que le presentan en el escenario político nacional. No es solamente decirle como borregos, ¿saben qué? Ustedes tienen que decir no a tal o cual cosa. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Entonces, yo celebro que el pueblo se haya presentado de esta manera. Pero además hay un tema también que les toca a ustedes. Qué bueno que tenemos medios digitales. Porque si no hubiéramos tenido digitales, ganaba el sí. Porque con ese cerco que hacen los medios tradicionales, no se expresa el pensamiento. Porque la libertad de expresión descansa en la libertad de pensar, en la libertad de pensamiento. Y entonces ellos coartan ese derecho. Pero hoy están fregados porque hay medios digitales. Y ya no saben qué hacer. Por eso incluso desde el gran poder, que ya no es el Ecuador, no afuera, no saben qué hacer con las redes sociales. Porque si bien les pareció algo espectacular, ahora quieren desde el exterior regularlas. Quieren poner impuestos. No pueden. No pueden regularlas. Porque el libre pensamiento está allí. Sí. Está allí. Y entonces, ahora ya es difícil que nos vendan gato por liebre. Sí. Gato por liebre. Tienen que pensar dos veces antes de hacer algo. Porque existe una sociedad que está pendiente de lo que hacen. Y para eso tenemos que conocer. No solamente votar con los ojos cerrados, sino votar conscientemente de que se votó a favor del no. Porque era una pregunta tramposa, eran preguntas tramposas que buscaban empoderar al gobierno. Por ejemplo, ¿qué se les cayó con este referéndum? No solamente el triunfo del no en el referéndum, sino otra cosa más importante. Y mire Jaime, que el tema es importante. El gobierno pensaba hacer 3 consultas este año. Una, la que pasó 8-0. No le pero quedan venía ganas. La consulta sobre la reforma de la Constitución, el tema de las Fuerzas Armadas. Porque la misma Corte Constitucional, de manera irrita, les dijo, yo no les apruebo como enmienda, pero si quieren, preséntenle como reforma. O sea, si no tiene esa función la Corte Constitucional, pues está prevaricando. Porque está diciendo, si me pregunta como reforma, yo le digo que sí. No podía hacerlo. Y lo hizo.
y venía otra consulta que ya la anunció el ministro de Gobierno. La consulta sobre la reforma laboral. 2 códigos laborales en el Ecuador. Entonces viene la pregunta, ¿será que este gobierno se atreve a meter estas 2 preguntas con el 8-0? Ahí le meten 10-0. Ahí le meten el 9-1. No, pues le meten cualquier otro tipo de goleada. Entonces, no solamente que se ganó este partido, sino que ya ganamos el próximo. Ya ganamos el próximo, porque el gobierno no se va a atrever a este pueblo que le dijo no es esto. Por ejemplo, aprobarle una consulta para cambiar el régimen laboral del Ecuador y dejar desprotegidos a la gente. Y todo lo que está haciendo con el IES en mayo, con el informe de esta comisión, que deberían desaparecerse. Porque lo que quieren es crear 2 IES, 2 seguros sociales, uno de pensiones y uno de salud, para mantenerlo vivo el de salud, vivo y maltrecho, porque no hay atención de salud, no hay medicamentos, no hay instrumental, no hay nada. Lo que sí hay es una reserva monetaria de 10,000 millones de dólares a la fecha, que la tienen ahí amasada, cuando eso tendría que haber ido a inversión pública. Mucha de esa plata, no toda. Y entonces, tienen represado esto, no hay salud, no hay una cantidad de cosas, y le van a plantear una reforma laboral al Ecuador para que hayan 2 sistemas laborales. Entonces, no solamente que hemos matado a la culebra de hoy, se ha matado a la que van a hacer dentro de pocos meses en el tema del seguro, en el tema de laboral. Todas esas están muertas por consunción. Y entonces viene el tema. No tienen otro remedio. El en este momento, sabio, doctor. Utilizando una frase que alguna vez la dijo un expresidente de la República, pero que en este momento calza. Lazo es un cadáver insepulto. Muy bien, doctor. Quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros este día jueves y vamos a seguir conversando el próximo jueves porque hay mucho que hablar, doctor. No, hay mucho que hablar y hay que abrir los ojos, porque por último el dueño del Ecuador es el pueblo. No son los que coyunturalmente y con propagandas mentirosas, subliminales, se apoderan del poder. Entonces, el pueblo tiene que reaccionar. Si es un país hermoso, es un país precioso. Este país no se merece los gobernantes que ha tenido. Este país puede llegar a otros niveles. Lo único que necesitamos del pueblo son 2 cositas. Que aprenda a razonar por sí mismo, que no sea caja de resonancia, esponja, que capte lo que le dicen los medios tradicionales. Que eso es importantísimo, que aprenda a pensar por sí mismo. Que no se deje engañar. Y que tome decisiones que sean fruto de su propia libertad, es decir, yo quiero esto, porque el que le ofrece el oro y el moro es el que no le va a cumplir. O sea, planteen las cosas como son, las que necesita el Ecuador. Pero mire que terminamos hablando de esta reforma, y ni la banca de inversión cree en Lazo. La banca de inversión dice que creen que no dura Lazo. ¿Qué pensará Lazo de sus bancos a los que tanto adora? Entre ellos el JP Morgan. ¿Qué pensará? Si ellos dicen que se va a caer. Lazo. Entonces en esta sí le voy a creer a JP Morgan, por una sola vez. Y a Morgan Stanley. Por una sola vez me declaro que creo en lo que dice JP Morgan y Morgan Stanley. Que este gobierno no dura. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, Jaime, siempre a las órdenes. Y un saludo a la ciudadanía, que Dios los bendiga. Y estamos en el buen camino de volver a tener expectativas de futuro. Y así tenemos que seguir. Gracias, Jaime. Gracias al doctor Augusto Tandazo en su análisis de los días jueves. Interesante escuchar a una persona como el doctor Augusto Tandazo, pues los temas que analizamos con él, pues son temas que se los hace de una manera directa, imparcial, como tiene que ser, ¿no? Aquí sin medias